La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles, quien les habla, Pablo Veloso, y vamos a adentrarnos en la vida de una mujer muy destacada, poco conocida también, como pasó con el programa que hicimos de Margarita Poret, La Beguina. En este caso es una mujer muchísimo más contemporánea. Se trata de Etty Hillesum. Etty Hillesum era judía y vamos a echar mano un poco de la Wikipedia para no decir cosas que no son. Etty Hillesum nació el 15 de enero de 1914 en la ciudad de Middelburg, en los Países Bajos, y luego falleció el 30 de noviembre de 1943 a los 29 años, en un campo de concentración en el famoso Auschwitz, en Polonia. Así que su nacionalidad era holandesa, religión judía. Es una mujer sumamente interesante. Se parece un poco a esto de Ana Frank con el tema de sus diarios y eso. Se parece porque ella también escribió un diario, porque un hombre que ella conoció que cumplió un rol importantísimo en su vida llamado Speer, o en alemán, vaya a saber cómo se pronuncia, o en holandés, cumplió un rol muy importante en su vida. El hombre se dedicaba a la quiromancia y manejaba mucho el tema también de la psicología. Y le sugirió escribir un diario. Le dijo: Mira, me parece que tenés dotes de escritora, así que yo que vos me pongo a escribir. Así que Etty Hillesum se puso a escribir y gracias a eso es que tenemos un montón de cuadernos que se han convertido en los diarios de Etty Hillesum. ¿Por qué nos interesa especialmente esta mujer? Bueno, porque a veces hablamos de, no sé, de santos y santas y iluminados, hindúes, filósofos griegos o lo que fuera, y se nos antojan un poco ajenos a nuestra realidad. Uno dice, cuando lee estas biografías y la vida de estos santos, sí, ¿sabes qué pasa? Es que la historia los deforma, no fueron así. A mí me gustaría encontrar a alguien en nuestra época que viva estas cosas. Bueno, Etty Hillesum es esa mujer. Es alguien que en esta época ha vivido, y nada menos que en un campo de concentración. O sea, si tenés que probar
si tu filosofía te sirve, el mejor lugar para probarlo es en Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial. Ahí agárrate Catalina. Si te funciona ahí, ya te funciona en cualquier lado, esa prueba de balas. Entonces, Etty Hillesum es interesante por muchos aspectos. Uno es por eso, porque ella probó su abordaje espiritual en Auschwitz. Segundo, porque no tenía una afiliación religiosa. Ella era judía de nacimiento. Sin embargo, no profesaba la religión judía. Cuando lo conoció a Speer, se interesó por San Agustín, se interesó por los evangelios, un poco como le pasó también a Edith Stein, aquella gran filósofa, amiga o estudiante, mejor dicho, del maestro de Heidegger, que ahora no me acuerdo el nombre del maestro. Normalmente me lo acuerdo todo el día, menos cuando me lo tengo que acordar. Bueno, ese maestro de Heidegger era el mismo maestro de Edith Stein, que luego se convirtió en Sor no sé qué de la Cruz, ¿no? Y que terminó también en un campo de concentración junto con su hermana, muertas las dos. A Etty Hillesum le pasó lo mismo. Y de hecho le pasó hasta voluntariamente, porque ella tenía una especie de salvoconducto, tenía una posibilidad por cuestiones de su condición que le permitían, digamos, trabajar en las circunstancias aledañas al campo de concentración y no caer dentro. Pero ella eligió ir. Eligió ir por una serie de cosas que vamos a ir conociendo y que ella fue descubriendo. Lo interesante de los diarios que ella escribió, que son diarios, aquí le leo un poquito más. Etty escribió un diario entre los años 1941 y 1943 que testimonia su propio fin en un campo de concentración de Auschwitz. Se parece al diario de Ana Frank, pero escrito por una mujer de 27 años. El libro tuvo gran resonancia en los Países Bajos y es considerado un documento de gran valor. Ha sido traducido a varios idiomas. Se publicó 38 años después. No es que murió ella y lo sacaron enseguida, porque de hecho algunos de estos diarios los dejó y el último trocito lo tiró en el tren donde la llevaban a Auschwitz, lo tiró, como quien dice, por la ventana a nada, al pasto, a la hierba. Y alguien que pasaba por ahí lo encontró y lo guardó. Bueno, eso completó estos diarios. En el campo de concentración, dice ella, se ofreció de voluntaria para trabajar antes de entrar a Auschwitz, ¿no? Como asistente y enfermera en el campo de concentración de Westerbork, que no era Auschwitz, como enviada del Consejo Judío. Gracias a un permiso de viaje, pudo volver docenas de veces a Ámsterdam, en Holanda. Actuó como correo de la resistencia, llevaba consigo cartas y mensajes de los prisioneros, medicinas, los ayudaba. Pero su salud era muy mala, también era muy mala, pero sin embargo ella fue teniendo unos cambios interiores que la llevaron a que finalmente ella se entregara a la posibilidad de ir, aunque estaba muy mal físicamente. Así que se negó a aceptar los escondites que le ofrecieron. Para evitar caer, se entregó a las SS el 6 de junio de 1943 junto a sus padres y hermanos, porque los padres y el hermano, Misha, no tenían esa posibilidad que ella sí tenía. Entonces a ella, ya vamos a ver, le causaba como una especie de contradicción. ¿Por qué me voy a salvar yo sola? La última parte del diario fue escrita después del primer mes en el campo de prisión de Westerbork. Algunas de las frases las cita aquí, la Wikipedia misma. Dejó diarios a algunos amigos, como le contaba, mantuvo correspondencias y terminó todo con una tarjeta postal con fecha del 7 de septiembre de 1943. Esa es la que yo le digo que la tiró por ahí, arrojada de un camión de ganado, que describe la repentina inclusión de ella y su familia en un transporte hacia Auschwitz, que salió con 987 reclusos, incluidos 170 niños. La postal se despide con estas palabras: «Me esperaréis, ¿verdad?». Y luego se conocen 8 personas que sobrevivieron a este transporte.
Los padres de Etty fueron gaseados a su llegada el 10 de septiembre de 1943 y la muerte de Etty está registrada en un informe de la Cruz Roja del 30 de noviembre de 1943, unos 2 meses y algo después. Y la de su hermano Misha el 31 de marzo de 1944, un poquito después. Jaap, que había sobrevivido, falleció el 17 de abril de 1945 en Leuven mientras retornaba a los Países Bajos. Así que estos diarios fueron publicados, como le decía, el 1 de octubre de 1981, 38 años después de su muerte, y también se publicaron las cartas que escribió en el campo de Westerbork, que comparado con Auschwitz era un parque de diversiones. Se convirtió en un éxito el libro. La singularidad de su testimonio radica en su valor humano, ético y trascendental, muy influenciado por el escritor Rainer Maria Rilke, al cual ella constantemente en sus diarios hace alusión y lo lee mucho. En todos sus textos puede percibirse la afirmación indefectible de la vida: me doy cuenta que donde quiera que haya seres humanos hay vida. Así que con Julius Spier, que es este judío berlinés, era alemán, como le había dicho en un principio, que estaba refugiado en los Países Bajos para huir del nazismo justamente, ahí es cuando ella, que no es que se enamore de él, sino que empieza a descubrirse a través de él, empieza a aprender cosas. Empieza a aprender a rezar, empieza a aprender la humildad. Era un tipo mucho más grande que ella. Así que nos vamos a ir metiendo con distintas frases del diario de Etty. El diario consta de muchos relatos también entremezclados, por eso he seleccionado partes donde ella desarrolla sus ideas más que relatar acontecimientos, ¿no? Que no nos interesaría tanto qué comió tal día por la mañana, porque va por día, sino más que nada sus reflexiones. Y vamos a ver qué profundas son. No lo vamos a ver en orden cronológico, quizás saltemos de años, ¿no? Porque va desde el 1941 hasta el 43, que es cuando muere. Es cortito en cuanto a tiempos, pero vamos a ir rebotando porque algunas ideas de las que presenta realmente son intemporales. Me interesa mucho presentar a esta mujer. Por un lado, agradezco a Pepe, que es un oyente del programa, muy habitual, y me ha sugerido a Etty Hillesum ya hace como, no sé si 2 años atrás. Por eso es que adquirí este libro. Tengo en este caso la versión, hay muchas versiones, ¿eh? Esta es el diario de Etty Hillesum, Una vida conmocionada, ¿no? Hay otro que se llama Una vida que interpela. Hay muchas publicaciones comentadas del libro. En este caso no está comentado, es simplemente el diario o los diarios. Hay de hecho también una versión que es 15 días, rezando 15 días con Etty, entonces hay una frase de Etty y luego los comentarios, ¿no? Así que vamos a ir metiéndonos con estas frases y le decía que me interesa presentarla como hicimos con Margarita Porete, no porque sea una mujer ni nada por el estilo, sino por la actualidad. Porque más allá de mujeres y hombres somos seres humanos y estar en un campo de concentración, encontrarse con dilemas que no son los que a usted y a mí nos van a pasar en la vida, sino que son cosas radicales, como a quien lo meten en una cárcel o a quien lo secuestran. Bueno, son de ese tipo de casos. Entonces me resultaba interesante plantearlo porque es como vernos a nosotros mismos, imaginarnos en una situación así. Así que empecemos. El 26 de agosto de 1941, recuerda que vamos a rebotar entre 41, 42 y 43. El 43 muere. 41 es el primer año de este diario y el 42 es el intermedio. El martes por la tarde escribe Etty: dentro de mí hay un pozo muy profundo y ahí dentro está Dios. A veces me es accesible, pero a menudo hay piedras y escombros taponando ese pozo y entonces Dios está enterrado. Hay que desenterrarlo de nuevo. Me imagino que hay gente que reza con los ojos dirigidos hacia arriba. Ellos buscan a Dios fuera de sí mismos.
También hay otras personas que agachan la cabeza profundamente y que la esconden entre sus manos. Creo que esa gente busca a Dios dentro de sí misma. Estamos mostrando, es una reflexión donde muestra esa imposibilidad de que no siempre cuando uno dirige esa mirada interior lo hace con el éxito rotundo de encontré el oro. No, a veces uno dirige la mirada interior y encuentra sequedad, encuentra mediocridad, encuentra tristeza, encuentra aburrimiento, encuentra hastío, ¿no? Distintas cosas. Entonces, el hecho está en, como dice aquí, hay que desenterrarlo de nuevo. ¿Cuántas veces uno debe desenterrar a Dios? ¿Cuántas veces uno debe desenterrar al silencio o al sí mismo o a lo inconsciente? Miles, millones, todas las que haga falta, a cada segundo. Es decir, se trata de eso. Esto no está en el diario, lo estoy comentando yo, porque a ver si se piensa que esto lo escribió Eti. Quiero diferenciar lo que ella escribió de lo que voy comentando. Cada vez que lea lo de ella, yo voy a decir, esto lo dice Eti. Entonces, ella pone, hay que desenterrarlo de nuevo. Es una tarea diaria, constantemente, sin desanimarse. Entonces, fíjese cómo dice, hay gente que reza con los ojos mirando hacia arriba. Esos rezan a un Dios que está afuera. Pero el Dios o el silencio está dentro. No dentro en el sentido, porque a veces uno piensa dentro. Cuando estoy en mi cuarto, cierro la puerta y me pongo a meditar. No, dentro significa en cualquier parte que uno esté, pero en la subjetividad, no en la objetividad, no en los, si es que existe tal cosa, no en los objetos fuera, no en fulano que hace tal cosa, sino empezar como una especie de recuperar la sombra. En lugar de proyectar fuera y ver el mal, la paja en el ojo ajeno, ver la viga en el propio. Es decir, empezar a ver a un Dios que está dentro. Eso es lo que va descubriendo Eti. Vamos a ir a nuestra segunda cita. Tengo que buscarlas por páginas, así que vamos aquí. Vamos a ir ahora el 22 de noviembre, todavía de 1941, y es un sábado por la mañana, y ella escribe, dice, dentro de mí, en alguna parte hay una melancolía, una ternura y algo de sabiduría que buscan una forma. A veces transcurren diálogos completos por mi mente, imágenes y figuras. Fíjese cómo lo que escribe es algo que nos describe, justamente. Por eso es interesante. ¿A quién no le pasa que pasan diálogos completos por la mente, que pasan imágenes o figuras? Pero ella descubre, dice, dentro de mí en alguna parte hay una melancolía, una ternura y algo de sabiduría. Como una suerte de sensibilidad que buscan una forma, o sea, que buscan aparecer. Uno siente que detrás de la cháchara, del ruido, ¿no? de la cacofonía de la mente, hay algo que pugna por aparecer, esa imagen del Dios dormido o del silencio, que busca como recordarnos, aquí estoy. Dice, imágenes y figuras, estados de ánimo, el repentino avance hacia algo que tendrá que convertirse en mi propia verdad. Amor a las personas por las que tengo que luchar, no en política o en un partido. Fíjese cómo ella es muy renuente a identificarse con esta religión o la otra, con este partido o el otro. Su búsqueda es personal. Por eso es interesante también. Porque si yo dijera, bueno, es católica, todo el mundo diría, bueno, yo soy, no sé, evangélico o ateo. No, ella está haciendo una búsqueda religiosa, está por encima de cualquier religión. De hecho, en ningún momento se proclama, por más que lea San Agustín y a los evangelios, nunca dice soy católica, soy cristiana, no lo dice. Pero todavía siento falsa modestia para admitirlo en público. Y Dios, porque fíjese, eso, siento falsa modestia para admitirlo en público. Normalmente cuesta esa cosa de mostrarse, de expresar quién uno es. A veces uno le cuesta soltar la comodidad de ser uno más, ¿no? Mostrarse como diferente es fuerte. Dice, y Dios, la chica que no sabía arrodillarse y que aún así lo aprendió sobre una áspera alfombra de coco en un baño desordenado. Ella le pasó
que cuando aprendió a rezar se lo enseñó Spier, ya de grande ella, o sea, ya era una chica grande. Spier era un hombre muy mayor comparado con ella, le llevaría, no sé, 15 años, 20, y él le enseñó a rezar. Y ella, que nunca había rezado, un día sintió la necesidad, en medio de la noche, de arrodillarse en el baño, como cuenta, en una alfombra de coco, y empezar a rezar. Entonces dice, ella tituló ese día cuando escribió en su diario, La chica que no sabía arrodillarse. Entonces muestra cómo normalmente no sabemos arrodillarnos, no sabemos recular, no sabemos ceder, no sabemos humillarnos. Recuerde que humildad viene de humus, ¿no? De esa sustancia que es tan nutritiva para la tierra y para las plantas. Una tierra con humus permite cultivos muy eficientes, muy buenos, muy productivos. Entonces ella se arrodilló en ese baño para rezar. Por primera vez sintió que se rompía una barrera, que por primera vez se bajaba del pedestal. Piense que en las tradiciones antiguas y en general, en los tiempos pasados, cuando la religión era más fuerte, sea el cristianismo aquí en Occidente o las tradiciones de cada cultura, había un marco reverencial hacia algo más grande. Llámele como quiera, los dioses o lo que a usted se le ocurra. Pero por más mítico, y uno diría, eso era todo fantasía, lo que quieras, pero había un sentido de asombro y de reverencia ante lo que no se puede comprender. Hoy en día hemos pasado a, con la ciencia todo lo podemos explicar. Y cuando viene alguien y nos dice, ¿y si hay cosas que no las podemos explicar todavía? No importa, vendrá la ciencia y las explicará dentro de poco. Es decir, es esa omnipotencia de vamos a talar el Amazonas, vamos a contaminar el océano, no nos importa nada, somos los dueños del mundo. Eso es lo que Jung llama inflación. Por eso Jung decía que para uno caminar el camino de la individuación debía ser tan humilde como un pequeño ratoncito. Entonces la humildad es necesaria. Por eso Etty, en su despertar, en su comprender, por ella misma, descubrió que se arrodillaba. Y sintió que ahí rompía una frontera, pasaba, atravesaba una frontera, que era la limitación que ella tenía para bajarse de su orgullo, agacharse, arrodillarse, hincar la rodilla, como dicen, caer de hinojos, es una manera de hablar de reconocerse pequeño. Cuando uno dice pedir perdón, ¿no? Arrepentirse, que suena todo, fíjese, en nuestro mundo actual como debilidad. Eres débil, nunca te arrepientas, nunca te arrodilles, siempre dale para adelante, aunque no tengas razón, no importa. Ya lo vas a solucionar mañana, ¿no? Esta idea de que si la ciencia no lo sabe y no lo puede explicar, no importa, ya lo vamos a explicar. O sea, esta cosa de soberbia. Bueno, ella dice, aquel día me arrodillé sobre una alfombra áspera de coco, en un baño desordenado. Estos asuntos son casi más íntimos que el tema del sexo, dice ella. Fíjese, claro, porque la sexualidad a veces es simplemente placer, fingimiento inclusive, pero este tipo de cosas te tocan no un aspecto de tu vida, el aspecto del placer y el disfrute, sino que te tocan el eje mismo de tu vida, son axiales, te tocan la esencia de tu existencia, te revolucionan desde dentro. Entonces, para ella y para cualquiera de nosotros, aprender a arrodillarnos es un cambio colosal, ¿no? De poner el estandarte de lo puedo todo. Estos asuntos son casi más íntimos, dice, que el tema del sexo. Quiero describir este proceso en todas sus fases, como la muchacha que soy aprendió a arrodillarse. Eso nos cuenta, escribía el sábado por la mañana del 22 de noviembre. Aparte que ponga por la mañana es interesante porque es como que uno se conecta más. Si usted leyera el diario completo y fuera viendo la vida diaria, tiene más emoción. En este caso estamos tomando las citas aisladamente. Vamos a avanzar un poco ahora. Vamos a ir aquí. Déjeme que busco la página. Aquí estamos.
Es que como tengo un atril y este libro es bastante, es pequeño y a la vez es como medio duro, tengo que ponerle unas pinzas para que quede, para que quede quieto porque si no se me cierra. Eh, Aquí nos dice, en el día 15 de septiembre de 1942, ya saltamos de año, ¿no? Por la mañana, a las 10:30 de la mañana, escribió esto. Dice: amo tanto al prójimo porque amo en cada persona un poco de ti, Dios. Te busco por todas partes, en los seres humanos, y a menudo encuentro un trozo de ti, un trozo de ti. Intento desenterrarte de los corazones de los demás. Esto es un poco lo que decía también Pierre de Caussade, que escribió el libro El abandono a la divina providencia, un libro que ya abordaremos también, y que el Emir Solá también ha citado unos fragmentos que utilizaremos. Ella está diciendo que busca a Dios en todas partes y por eso ama al prójimo. A veces vivimos espiritualidades de libro, donde solo se encuentra a Dios en una Biblia, en un Corán, en un Bhagavad Gita, o vivimos espiritualidades de casa, de cuando me siento en mi casa a meditar, o vivimos espiritualidades de templo o de iglesia. Sin embargo, Pierre de Caussade decía, no te sientes a leer la Biblia en tu casa. Salí a la calle y lee las páginas de la Biblia en cada acontecimiento que ocurre. La Biblia, decía Pierre de Caussade, no se escribió, se escribe. Se escribe todos los días en lo que te pasa. Ahí Dios está reescribiendo. No leas la Biblia escrita, esa ya quedó obsoleta. No es que no la leas, no decía eso. Lo que decía es que justamente date cuenta que la vida se actualiza todo el tiempo. Entonces por eso dice ella, amo tanto al prójimo porque amo en cada persona un poco de ti, Dios. Uno empieza a ver, es como si uno aprendiera el tema de los arquetipos junguianos, por ejemplo, del inconsciente colectivo, y uno descubre que está el arquetipo del héroe, el arquetipo de la madre, el arquetipo de la víctima, el arquetipo del anciano, distintos arquetipos, ¿no? O estudia astrología, entonces dice, no sé, Cáncer, Virgo, Géminis, Libra, los planetas. Y cuando sale a la calle empieza a ver, mira, ese coche deportivo pintado de rojo, Aries, Marte. Ese otro coche o esa otra, mira esa persona de estilo gótica, toda pintada de negro, con Plutón, ¿no? Escorpio. Entonces empieza a ver simbólicamente la realidad, a traducirla con otros términos. Entonces ya no es la realidad de siempre. Nada, gente y coches. No, ahora todo tiene un sentido. Entonces cuando uno aprende a sumergirse en este mundo, en el mundo de lo que es espíritu, de lo que es abstracto, de lo que es trascendente, empieza a ver en todas las cosas aquello mismo. Por eso dice, te busco por todas partes en los seres humanos y a menudo encuentro un trozo de ti. Intento desenterrarte de los corazones de los demás. Es decir, es como aprender a decodificar, desenterrar, decodificar. Salgo a la calle a comprar al supermercado y vuelvo. No es solo salir y volver, hay de todo ahí. Es decir, si lo sé ver, hay de todo. Es como quien ve una carta de tarot y aprendió 5 significados y los repite. Esa persona no ve la carta de tarot, no ve a su consultante, no ve lo que está pasando, ve lo que pasó, lo aprendido. Pero si uno abre los ojos y empieza a ver todos los detalles, esa carta o esas cartas te cuentan la vida, hay de todo ahí. Entonces, no se trata de que Dios no esté, se trata de que uno no lo sabe ver. Entonces, ella propone eso, como, mira, voy a escudriñar la realidad hasta encontrar, voy a revolver lo suficiente como para encontrar ahí esto que vale la pena. Vamos a ir una más. Ahí estamos cerquita, 2 páginas. Aquí, ahí estamos. Aquí. ¿Qué día es este? A ver. Estamos en el día 15 de septiembre de 1942, pero lo que leímos era del martes por la mañana, luego viene por la tarde y el mismo martes por la noche va a venir esta frase.
Fíjese lo que dice. Dice, espere que le pongo la pinza, que si no me sale disparado el libro. Todo lo malo y todo lo bueno que pueda haber en una persona estaba en ti. Todos los demonios y pasiones, toda la bondad y el amor al prójimo, tú, gran persona comprensiva, buscador de Dios, que encontraste a Dios. Has buscado a Dios por todas partes. En cada corazón humano se abría a ti. ¿Y cuántos han sido? Y en todas partes encontraste un pequeño fragmento de Dios. Nunca te has rendido. Se está hablando a sí misma. Podías ser muy impaciente con cosas insignificantes, pero con las cosas importantes fuiste paciente, tan infinitamente paciente. Es decir, está describiendo nuevamente esto de abrirse lo suficiente y afinar el oído para poder encontrar un pedacito de Dios, dice ella, de la totalidad o el nombre que usted le quiera poner en cada persona. No es que el resto, uno dice, bueno, encontré esto, que es Dios y el resto es ADN basura, como se suele decir. No, todo es la divinidad, pero son pasos de no ver nada, de ver personas, coches, casas, árboles, a empezar a ver ahí algo magnífico, divino, profundo, insondable, que es lo divino. Bueno, hay, pero años luz. Entonces, de eso está hablando ella. Has buscado a Dios por todas partes, en cada corazón humano que se abría a ti. ¿Y cuántos han sido? O sea, en la vida de uno, ¿cuántos corazones se nos presentan? Y en todas partes encontraste un pequeño fragmento de Dios. Nunca te has rendido. Nunca te has rendido. Fíjese, esa frase implica insistir. Insistir. Hoy, ¿cuánto viste? Y bueno, vi 2 cosas. No, es poco. Vamos otra vez. Mañana. Pasado. A ver, ¿cuánto se puede encontrar? El resultado de esto, si uno lo lleva a la práctica, es que uno deja de vivir ansioso. Porque cuando uno encuentra, imagínese que la fuente de su placer está solamente en el chocolate. Entonces, solo cuando tiene chocolate es feliz. El resto del tiempo usted no disfruta, le falta el placer. Pero si usted aprende a disfrutar del chocolate, pero también del sol, y también de los pajaritos, y también de las personas que ama, ya mejoró mucho, porque tiene menos posibilidades de estar infeliz, porque más cosas son fuentes de placer. Ahora imagínese que usted los tiende más, y que todo con lo que usted se topa en un día, o el 99% le aporta placer, porque aprendió a decodificarlo, aprendió a extraer de ahí. Entonces su vida es una vida llena, plena, ¿no? Pero para eso hay que hacerlo, dice, nunca te has rendido. Podías ser muy impaciente con cosas insignificantes, esas no importan, pero en las cosas importantes fuiste paciente, tan infinitamente paciente, dice Eti. Aprovecho mientras busco para recordarle que nuestro programa carece de sustento económico externo, de manera que si quiere colaborar con el programa, puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com y dependiendo de si vive dentro de España o fuera de ella, le pasaré el enlace de PayPal del programa o bien la cuenta de banco, de manera que si está en sus posibilidades, colabore con el programa, sea lo más mínimo que se imagine o lo más grande, en todos los casos va a servir, porque justamente es para esto, para bibliografía. Vamos ahora a aquí, 142, tenemos que ir, son las páginas, aquí. Bueno, porque estuve seleccionando algunas citas, porque como le digo, otras son, el libro es grande, estaríamos meses recorriéndolo. Esta es la oración del domingo por la mañana. Esto es lo que rezó ella, el domingo por la mañana del 12 de julio de 1942. Acuérdense que en el 43 es cuando ya la deportan a Auschwitz. Dice, corren malos tiempos. Esto se lo dice a Dios. Dios mío, esta noche me ocurrió algo por primera vez. Estaba desvelada, con los ojos ardientes en la oscuridad, y veía imágenes del sufrimiento humano. Dios, te prometo una cosa. No haré que mis preocupaciones por el futuro pasen como un lastre en el día de hoy, aunque para eso se necesita cierta práctica. Ve cómo constantemente está recordando que hace falta lo que llaman los hindúes el sadhana, ¿no? Repetir, insistir,
no aflojar, ¿no? Volver a insistir, caerse y volver a levantarse. Cada día, dice, es en sí mismo suficiente. Te ayudaré, Dios. Ella es, me gusta mucho porque encarna una posición que descubrió ella misma, que es la de que hay que ayudar a Dios. Hay que ayudar a Dios. Fíjese que contrario a nuestro punto de vista normal, que es que Dios nos tiene que ayudar a nosotros. Cuando Jung planteó en su libro Respuesta a Job que Dios confronta, primero lo enferma a Job a través de Satán, y después cuando Job le pregunta a Dios abiertamente, ¿por qué me estás haciendo esto?, Dios aparece y contiende con él, pelea con él, ¿no? Y Job, bueno, obviamente queda hecho un granito de arena ahí, pero como resultado de toda esta contienda y de la actitud de Job, Dios le retribuye, le restablece todo lo que había perdido y no solo cambió Job, que eso es lo importante, cambia a Dios. Porque ese libro se llama Respuesta a Job. Porque ¿cuál es la respuesta de Dios a Job cuando Job le pregunta ¿por qué me haces esto? Según Jung, la respuesta de Dios a Job se llama Jesús de Nazaret. Es decir, la aparición de Jesús como aquello que le da un lavado de cara a Dios y lo presenta como un Dios de amor, el cambio de cara de Dios se debió a esa contienda con Job. Entonces, podríamos decir que de la misma manera que si yo quiero conocerme, necesito que aparezca alguien delante mío y opine acerca de mí. Y a veces para que alguien opine acerca de mí le tengo que tocar el hombro y preguntarle, lo tengo que increpar, lo tengo que incomodar, lo tengo que distraer de lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que hizo Dios con Job? Lo distrajo, solo que Dios al ser muy grande lo distrae a lo bestia. Lo enfermó, le mató a toda la familia, a todo el ganado y a todos los siervos. Entonces Job ahí sí le prestó atención. Como consecuencia, Job opinó acerca de Dios. Opinó él mismo, pero opinaron sus amigos también y su esposa, ¿no? Que son aspectos interiores del mismo Job, todos opinando acerca de Dios, de lo inconsciente. Entonces, podríamos decir que Job es el recurso que utilizó Dios para conocerse a sí mismo, para descubrirse, para explorarse. Entonces cuando Etty Hillesum dice tenemos que ayudar a Dios, no es más que cumplir el rol para el cual el ser humano existe, que es para que mire a Dios y opine acerca de Dios. O sea, ¿para qué existe el ego, la conciencia? Para poder mirar a lo inconsciente y emitir un juicio. Un juicio que no resulta inútil, es un juicio o intrascendente, sino que es un juicio que de valores y juicio moral o el juicio que sea, que hace que lo inconsciente también cambie. Entonces lo inconsciente no es una masa fija, dura, incólume, que no va a cambiar nunca. Al revés, está en movimiento y necesita de su adelantado, de su pionero, que es el ego, para que avance, se dé la vuelta, lo mire y diga algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué bueno que sos, qué grande que sos, o por qué me haces esto, qué malo que sos, algo. Entonces aquí Etty dice, te ayudaré, Dios, para que no me abandones. O sea, no es que te ayudaré para que no me abandones luego, no, te ayudaré para que no me abandones, te ayudaré para que puedas seguir conmigo, para que esta relación se mantenga. Es como si Job dijera, voy a jugar a tu juego. Pero no puedo asegurarte nada por anticipado, dice Etty, ¿no? Diciendo mucho de ella, porque si hubiera dicho, te voy a ayudar, no te preocupes, yo lo tengo claro, estaría lo que se llama inflada, estaría atribuyéndose el control completo de sus emociones, cosa que no lo tiene ni ella, no lo tenía, ni nosotros lo tenemos. Lo inconsciente es una masa que se mueve y genera una emoción u otra. Usted no puede saber, aunque haga una promesa, no sé, un pacto de sangre, usted no puede saber si dentro de 2 meses va a seguir amando a alguien, por ejemplo. No sabe. Tampoco sabe qué va a pensar dentro de 5 minutos. No lo sabe, ni yo tampoco. Dice, solo una cosa es para mí más evidente, que tú no puedes ayudarnos, dice, que debemos ayudarte a ti
y así nos ayudaremos a nosotros mismos. Observe eso, es colosal. Hay una película que estuvimos analizando hace tiempo con Cristian, un pastor evangélico chileno, amigo mío, donde había un grupo de judíos en un campo de concentración en Auschwitz que al día siguiente iban a morir, estaban en una barraca y decidieron hacerle un juicio a Dios. Se llama el juicio a Dios. Le hicieron un juicio y empezaron a tirar, a crear un abogado defensor, un fiscal, y bueno, todos tiraban sus ideas ahí, algunos oponiéndose, a veces se ponía muy tensa la cosa, y finalmente llegaron, le hago un poco de spoiler, llegaron a la conclusión de que Dios era impotente, que Dios no podía ayudarlos, y que no podían ayudarlos, y que lo único que les quedaba era, y se pusieron a cantar, o sea, a recitar cantado un salmo, su forma de rezar. Es decir, Dios no nos puede ayudar, gloria a Dios. Es como, murió el rey, viva el rey, ¿no? Muere el rey, viva el nuevo rey. Es una contradicción, como murió el rey y ahora ya estamos vitoreando al siguiente. Pero es así, es esa paradoja. Dios no nos puede ayudar. Viva Dios, qué grande que es. Es decir, generar desde nuestra parte ese granito de arena, esa parte de Job, ayuda a ese Dios a que se conozca y a la vez ayuda a que nos ayude después. Genera como una especie de diálogo. Es justamente eso, un diálogo. Es lo único que tiene importancia, dice, en estos tiempos, dice Eti. Dios, salvar un fragmento de ti en nosotros. O sea, fíjese cómo ella carga sobre sus espaldas, tipo Juana de Arco, la tarea de subsanar, o sea, de ayudar. ¿Cómo uno va a ayudar a esa cosa monumental que es Dios, que se supone que es todopoderoso? Pero justamente, como es todopoderoso, como es infinitamente grande, es, según Jung, una antinomia semiconsciente. O sea, no es inconsciente, es semiconsciente. Dios no está seguro de lo que hace. Hace algunas cosas, cree que está haciendo unas, pero está haciendo otras. Tan semiconsciente como si yo le dijera a usted que tiene que, no sé, trabajar con unos bichitos muy pequeños. Bueno, para esos bichitos muy pequeños usted es un bruto, es un torpe, no tiene, cero precisión tiene. Van a decir que usted es una antinomia semiconsciente, no se está enterando que sin querer con el dedo meñique se apoyó y mató a 35 bichitos más que eran niños del jardín de infantes o del parvulario. No, o sea, bichitos. No lo sabe usted porque no los ve, no se entera, usted es muy grande, es muy torpe. Necesita que esos bichitos le digan, cuidado, nos estás aplastando. Ah, ahora me entero, no lo sabía. Entonces, necesito de los bichitos para saber quién soy. Entonces dice, Eti, tal vez así podamos hacer algo por resucitarte en los corazones desolados de la gente. Entonces, fíjese, Eti propone que la tarea del ser humano no solamente es dialogar con Dios, sino ayudar a despertar esa posibilidad potencial de diálogo con lo inconsciente, a través de los sueños, a través de la meditación, a través de la reflexión simplemente, en los demás. ¿Por qué? Porque ese es el telos del ser humano, ese es el propósito del ser humano, mirar a Dios y opinar. Sí, mi Señor, dice, parece ser que tú tampoco puedes cambiar mucho las circunstancias. Al fin y al cabo pertenecen a esta vida. ¿Se da cuenta lo que le digo? Es demasiado grande para ocuparse de estas minucias. Esa idea que normalmente está en el protestantismo pentecostal evangélico de que, Dios, necesito que, no sé, vio que hay milagros tipo que aparezca emplomaduras en las muelas, o que me ayudes a aprobar un examen, como si fuera un Dios de minucias, un Dios de pequeñeces. No, lo inconsciente no funciona así. Es como si uno le dijera a lo inconsciente, escúchame, me voy a ir a dormir. Cuando sueñe, lanzame el número que sale mañana en la lotería, dale. No, lo inconsciente no hace ese tipo de cosas. Lo inconsciente es vago, difuso. De la misma manera que si uno quiere una consulta de tarot donde le digan, mira,
dentro de 3 días a las 2:30 de la tarde te vas a llevar por delante una piedrita, levanta esa piedra, debajo hay un número, ese número es el de la lotería. No, no pasa eso. Los mensajes son como los de la pitonisa del oráculo de Delfos. Son mensajes vagos, como los de Nostradamus, que decía el oso del norte vendrá para enfrentarse con el león del sur. Y usted dice, ¿qué cuernos es el oso del norte y el león del sur? Bueno, eso es un enigma. Así habla lo inconsciente. Así habla Dios. No, Dios no te responde con reglas gramaticales perfectas. Parece ser que tú tampoco puedes cambiar mucho las circunstancias, le dice a Dios. Al fin y al cabo, pertenecen a esta vida. No te exijo responsabilidades, le dice. Tú no las podrás exigir, nos las podrás exigir más adelante a nosotros, ¿no? Porque, fíjese, ella está diciendo, depende de mí. Es decir, ese Dios es lo que es. Ahora depende de Job. Si Job se hace lo mismo que sus amigos le decían, si te pasa esto será por algo que hiciste. Su esposa le decía, blasfema contra Dios y morite. Si Job hace lo mismo que hacen ellos, Dios no tiene referente, no tiene nadie que lo mire, no lo estamos ayudando. Por lo tanto, Dios nos va a decir, escúchame, nos va a decir, Oíme, ¿para qué te creé yo? ¿Para que hagas cualquier otra cosa? Yo te creé para que me mires, ¿viste? Para que me des una opinión. ¿Se entiende? Claro, se va a enfadar. Entonces, dice, y con cada latido del corazón tengo más claro que tú no nos puedes ayudar, lo vuelve a repetir, sino que debemos ayudarte nosotros a ti y que tenemos que defender hasta el final el lugar que ocupas en nuestro interior. O sea, tenemos que luchar por ser, esto lo agrego yo, seres auténticos, como diría Heidegger, no inauténticos. Eso es una lucha. Se gana, como dice la Biblia, dice el Nuevo Testamento, el reino de los cielos se arrebata con violencia. O sea, tenés que darle, no tenés que hacer lo mismo que los amigos de Job, que era una solución fácil, una respuesta fácil. Porque fíjese, Job, los amigos le decían, habrás cometido algún error vos, metiste la pata, como decir, te olvidaste de rezar alguna cosa, algo hiciste y por eso te mereces todo esto. Si damos esa respuesta por válida, es muy fácil, ya está. Y sí, metí la pata, ya saldrá mejor la próxima vez. No me toca enfrentarme con lo inconsciente. Si hago lo de mi esposa, lo que me propone, ¿no? Si soy Job y me propone blasfemar a Dios y morite, bueno, le insulto a Dios, Dios, vos que sos una... y me muero, listo. No, Job decidió, justamente, se irguió y dijo, no, nada de todo esto. Y convocó a lo inconsciente. Dijo, voy a profundizar, voy a descubrir qué hay debajo. Y le dijo a Dios, Dios, quiero hablar con vos. Eso es tener, como dicen aquí, cojones. Dice, hay gente, de verdad, que la hay, dice Eti, que en el último instante, antes de ser deportados, ponen el aspirador y los cubiertos de plata a buen recaudo en lugar de a ti, mi señor. Es decir, judíos que antes de ser deportados escondían los cubiertos de plata y el aspirador, me imagino que será la aspiradora, como cosa muy valiosa de la época, en lugar de ponerte a ti en refugio, es decir, de ocuparse de la interioridad. Hay gente que solo quiere salvar su cuerpo, que en realidad no es más que un refugio de temores y amarguras. O sea, ahí ella se dio cuenta, ahí no está la felicidad. Vos podés salvar tu cuerpo. Por ejemplo, te haces 45 operaciones, cirugías estéticas y tu cuerpo está perfecto, haces deporte en el gimnasio, estás salvando tu cuerpo, comes bien. Y hay gente que tiene el cuerpo perfecto y es sumamente infeliz, se deprime, vive envidiando al vecino o a la vecina porque tiene, no sé, algo mejor, que va más adelantado o más éxito. Otros dicen, no, voy a apostar al conocimiento, voy a estudiar mucho, voy a aprender mucho. Siempre se te escapa, siempre hay más. ¿Vas a poner ahí tu felicidad? En saber, en ser reconocido. Y lo mismo con el sentimiento. Cuento con el amor de, me enamoré de. Eso va y viene. En cambio dice, poner la felicidad o en buen recaudo como algo muy valioso a ti, mi Señor. Es decir, a esa interioridad.
Hay gente que solo quiere salvar su cuerpo, que en realidad no es más que un refugio de temores y amarguras. Y dicen, no caeré en sus garras. Y olvidan que no pueden estar en las garras de nadie cuando están en tus brazos. O sea, fíjese, Eti está diciendo, cuando vivís en esa interioridad, no caes nunca en las garras de nadie. O sea, te puede pasar cualquier cosa y estás bien. Estás bien. Cierto es que te pueden cortar en pedacitos, como a la misma Eti, que la mataron. Te puede pasar de todo, pero estás bien. Mientras que si que te querés aferrar a tus cosas, puede que tengas tus cosas, pero estés mal. Dice ella, ahora estoy empezando a estar un poco más tranquila, mi Señor, por esta conversación contigo. Fíjese la idea de diálogo. Lo hemos perdido eso. Hemos creído que hablar con Dios es pedirle cosas, pero hablar, como con un amigo, es algo que ya en el sacramento de la confesión hay un contar, en el diario que está escribiendo Eti hay un contar, en el contarle a un amigo o al psicoanalista hay un contar. El hablar con Dios es otro contar. Hemos hablado en algún programa de los tulpas, estos seres imaginarios, pero que no lo son, no son irreales por ser imaginarios, que uno crea, sustenta cada día y dialoga con ellos. Bueno, esos seres son los que son el diálogo con lo inconsciente. Hablar con Dios es es como si la punta del iceberg habla con lo que está sumergido. Ese ida y vuelta, ese Job charlando con Dios, es un descubrimiento mutuo, no solamente de uno hacia eso, sino de eso hacia uno. No es que aquello me descubra a mí, no, quiero decir, lo inconsciente, no es que lo inconsciente quiera conocer a Pablo, lo inconsciente, gracias a Pablo, cambia. Y ese es el propósito de que exista Pablo. Entonces, Pablo tiene que ser un ser que conversa, tiene que ser un ser dialogal, un ser que dialoga, porque ese es el telos del ser humano, dialogar. Hay gente que solo quiere salvar su cuerpo, bueno, eso lo dijimos. Ahora estoy empezando a estar un poco más tranquila, mi Señor, por esta conversación contigo. Mantendré en un futuro próximo muchísimas más conversaciones contigo y de esta manera impediré que huyas de mí. Fíjese, quien no dialoga con Dios, se lo digo yo, pierde el contacto con ese inconsciente. Y uno empieza a funcionar casi como de autónomo, por libre, como dicen aquí. Y cuando uno funciona por libre, funciona mal. Porque es como si la punta del iceberg se olvidara que hay una parte sumergida. Y empiezan las frustraciones. Empiezan primero la soberbia, la magnificación, ¿no? Pero luego empiezan las caídas, la sensación de impotencia y de pérdida y de fallo. Dice, tú también vivirás pobres tiempos en mí, Señor, en los que no estarás alimentado por mi confianza. Pero créeme, seguiré trabajando por ti y te seré fiel y no te echaré de mi interior. Entonces, eso es una especie de propuesta que ella se hace a sí misma de voy a mantenerme en esto, no voy a aflojar, no voy a soltar, me voy a mantener firme en este propósito. Ahora comienza un nuevo párrafo que lo vamos a dejar para la siguiente ocasión. Hasta aquí hemos visto algunos ejemplos de una mujer que en este 1942 está a punto de ser deportada, en el 43 es que es deportada, previa enfermedad que tiene del estómago, que la tiene muy mal, tenía una salud muy inestable. En el 42 obviamente era un tiempo súper convulso, donde deportaban gente todos los días, donde se sabía que te tocaba en cualquier momento, donde ella estaba pendiente en muchos momentos de su diario del buzón de correo, porque cada carta que llegaba podía ser presentes en tal lugar y te llevaban. Entonces ella vivía con ese corazón en la boca y eso le hacía generar reflexiones muy profundas, porque cuando vivís así, con miedo y con terror, te remueve. A algunos que no tienen esta sensibilidad, bueno, los remueve y simplemente los pone mal, los aterra. Pero a Eti, que tenía un elemento reflexivo importante, le sirvió para hacer grandes cambios en su vida y de hecho los hizo.
Ya en el 43, ahí estaba jugada y tomó la decisión de ella misma sumarse, porque va creando la idea de un destino colectivo. Ya lo veremos, destino colectivo, esa idea de no hay una salvación individual. Somos todos un montón de ojos creados para mirar a Dios, una especie de cosa así. Somos todos una especie de ojos y bocas de Job que estamos solamente para hablar de lo inconsciente, para opinar sobre lo inconsciente, para devolverle la mirada. Esta es la propuesta de Eti, persona intensa, para pensar, para reflexionar todo esto. Vamos a continuar en la siguiente ocasión. Te recuerdo que está, hablando ya de otro tema, ya para terminar, mi libro en Amazon, por si quiere adquirirlo, está en el mercado, en cualquiera de los mercados de Amazon, de cualquier país. Está en formato digital, está en formato papel, se llama Sadhana, el camino interior. Por otro lado, le cuento que siguen adelante, como siempre, los cursos que doy a través de Skype. Quien quiera, a través de mi correo, pablojorgeveloso@gmail.com, me puede escribir para pedir información sobre los contenidos de estos cursos. Normalmente es el que más doy y que me gusta mucho darlo, es el curso de tarot psicológico, pero también doy de astrología y de otros temas que cada oyente me va proponiendo, y hay gente que me dice quisiera que tratemos tal tema, a veces de una manera ordenada y seria, así poco a poco, como con un programa de estudio, y otras veces es más una cuestión de hacerme preguntas o preguntas que quedaron de distintos programas, y vamos usando ese tiempo para aclarar esas dudas, que son dudas, obviamente, que se reflejan después en una aplicación práctica en la vida. Por otro lado, también está el reordenamiento vital, que también son sesiones, son encuentros a través de Skype. Todo esto dura, cada sesión, de lo que sea, 1 hora, hora 20, por ahí. Reordenamiento vital es lo mismo, solo que trabajamos un tema, pero no un tema ya de estudio, sino un tema personal. Entonces puede ser, no sé, un miedo, puede ser una tristeza, un bloqueo, una angustia, lo que sea. Lo hacemos no dando yo consejos, porque no soy quien para darlos, sino más que nada haciendo preguntas y permitiendo que quien consulta de esa manera eche luz sobre sus dudas, aclare muchos de esos puntos de vista y descubra qué quiere, cómo lo quiere, qué no quiere, y así pueda tomar decisiones mucho más oportunas. Vamos a poner nuestra cortina de despedida, así ya nos vamos despidiendo y nos encontramos en la siguiente ocasión. Hemos visto a Eti Gilesum. Soy Pablo Veloso y esto es La Espada de Damocles. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!